Buenos días, chicos. Se me escucha bien, ¿no? Por ahí. Hola. Sí, profesor. Ok, vale. Bien. Bueno, entonces, voy a seguir usando el archivo que ya es compartido con ustedes, ¿no? Nos quedamos viendo, hicimos solamente la parte de conjuntos convexos, ¿no? Dentro de un espacio vectorial cualquiera, ¿de acuerdo? En particular, pueden pensar el espacio vectorial como R. Bueno, ya aquí hay algunos ejercicios que podrían intentar hacerlo. De todas formas, voy a elegir algunas de estas, si no fuesen todos para la práctica dirigida de el próximo mes. Voy a hablar ahora un poco de la envolvente convexa, ¿de acuerdo? En términos generales, ¿de acuerdo? Sigo hablando de un conjunto dentro de un espacio vectorial. Al momento. Estoy, sí. Estoy hablando dentro de un conjunto, dentro de un espacio vectorial cualquiera, ¿de acuerdo? El conjunto tiene que ser distinto al vacío. E es un espacio vectorial cualquiera, pero pueden seguir pensando en Rn si quieran, si es que deseen, ¿no? Entonces vamos a considerar el conjunto de todas las combinaciones de elementos del conjunto A. Es decir, imagina que tienes un conjunto con una nube de puntos, digamos que tengas ahí 5 puntos. Entonces, si tomas dos elementos de ellos, haces la combinación convexa, que ya sabes que es simplemente construir el segmento de extremos esos puntos. Puedes tomar estos dos también, o estos dos, o estos, pero tienes que hacerlos todos, ¿de acuerdo? Todos. ¿Vale? Entonces, sería la combinación convexa de todos los elementos del conjunto. Imagínate que tienes un poco más fácil en R2 este conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, la combinación convexa sería ir haciendo estas combinaciones de elementos del conjunto, ¿sí? Y finalmente, pues puedes ver que la combinación convexa de todos los elementos de ese conjunto es lo que acabo de pintar, ¿de acuerdo? Ese sería ese conjunto. Y se dice combinación convexa cuando todos los escalares que tú elijas para hacer la combinación eh, tienen esta propiedad, de que la suma de todos los escalares reales positivos sean iguales a 1. Eso hay que tener en cuenta. En realidad es todo esto que voy a encerrar ahora. Es todo esto. Es eso de la combinación convexa. Lo que podemos observar aquí por definición es que el conjunto A está contenido en la combinación, ese conjunto que acabamos de definir, en la combinación convexa de todos sus elementos. Eso se puede observar directamente. Por otro lado, se puede ver que si tú tomas un conjunto convexo más grande que el conjunto A, ¿sí? Más grande que el conjunto A, entonces este conjunto, todas las combinaciones convexas están contenidos en ese conjunto. Eso quiere decir, más o menos, para hacerse una idea, este conjunto, imagínense que es A, ¿de acuerdo? Habíamos tomado, voy a pintar de otro color, bueno, ahí nomás, este sería la combinación convexa, ¿de acuerdo? De todos los elementos de A. Y la segunda propiedad dice que si yo tomo un conjunto convexo que contenga A, cualquier conjunto convexo que contenga A, ¿sí? M, entonces automáticamente este señor está metido ahí, ¿de acuerdo? Profe, ¿puedo tomar algo así? No, porque tiene que ser convexo, ¿de acuerdo? Ese conjunto que estoy tomando ahí no sería convexo. Entonces, sea cual fuera el conjunto convexo que contenga A, ¿sí?
siempre va a tener esa propiedad, que la combinación convexa de los elementos de A está contenido en M. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Estas dos propiedades me están diciendo que este conjunto es el conjunto convexo más pequeño que contiene A. Dentro, puedes tener acá el conjunto A y puedes tener muchísimos conjuntos convexos que contengan A, muchos, ¿sí? El más pequeñito de esos, es decir, la intersección de todos los conjuntos convexos que contienen A, coincide con este señor. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí estoy poniendo ya como consecuencia justamente lo que acabo de decir, que este señor es la intersección de todos los conjuntos convexos que contienen A, ¿ya? Y bueno, estas tres propiedades, ¿sí? Es justamente lo que se conoce, bueno, en otras palabras, cuando tú defines lo que se llama envolvente o cápsula convexa de un conjunto, es aquel conjunto convexo que satisface estas propiedades, ¿de acuerdo? Y claro, hay algunos libros que dicen la envolvente convexa o cápsula convexa de un conjunto es un conjunto convexo que cumple todas estas propiedades, ¿sí? Y bueno, por ahí de alguna manera dicen que ese conjunto se escribe así, ¿de acuerdo? Entonces yo lo he presentado de distinta forma. Tomo un conjunto y luego hago las combinaciones convexas de todos los elementos del conjunto A y luego veo que se verifican estas propiedades, ¿sí? Y bueno, se ve que ese conjunto que acabo de definir es el conjunto más pequeñito que contiene A, el conjunto convexo más pequeño que contiene A. Y finalmente, bueno, satisface todas las propiedades de la definición de envolvente convexa. Entonces, de ahora en adelante, la envolvente convexa o cápsula convexa de un conjunto cualquiera, de un espacio vectorial, se define así y satisface estas propiedades, ¿de acuerdo? Bien. Proposición, una propiedad aquí. Todo elemento de la cápsula convexa de A, ¿sí? Satisface esta propiedad, ¿no? Que es combinación, obviamente por definición, es combinación convexa de, de elementos de A, donde estos elementos de A van a ser justamente extremos del conjunto, ¿sí? Bueno, en realidad van a ser extremos de segmentos, ¿no? Y estos alfa sui son escalares que verifican ciertas condiciones. Bueno, básicamente esta proposición me parece que no debí ponerla porque estoy, aquí estoy pensando, ¿de acuerdo? Aquí estoy pensando como aquellas bibliografías donde definen envolvente convexa de un conjunto como aquel conjunto convexo que satisface estas condiciones, pero no te dicen nada de cómo es, ¿sí? Y luego ponen esta proposición de que si tú tienes un elemento en el conjunto convexo, él es combinación convexa de elementos de A con escalares todos positivos que sumen 1, falta aquí que sumen 1, y que estos señores son prácticamente extremos, ¿no? ¿Sí? Bueno, quizá podría quitar esta propiedad, ¿no? Porque basta con esto. Bien. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Voy a agregar en el camino no, de momento está bien con estos ejemplos. Vamos a trabajar estos ejemplos ahorita. El ejemplo 2. Tengo allí, me dicen, bueno, está resuelto. Así que voy a dar solamente algunas indicaciones. Tengo este conjunto, una nube de 3 puntos, y me dicen que la cápsula convexa de este conjunto de puntos está dado de esta manera, donde estos lambda 1, lambda 2, lambda 3 son todos mayores que 0 y además suman 1. Eso es fácil de verificar porque por definición, aquí, este ejemplo, ¿qué pasó con esto? En este ejemplo,
tendríamos que la cápsula convexa, por definición, no es más que lambda 1 por 1,0 más lambda 2, 0,1 más lambda 3 por 1,1, ¿no? Con lambda sui mayores o iguales que 0 y además que lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 es igual a 1. Y de ahí te sale automáticamente que sería lambda 1 más 0 veces lambda 2 más lambda 3. Acá tendríamos lambda 1 más lambda 3. Y luego tendríamos 0 veces lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Y bueno, si queremos hacer un gráfico, imagínense que bueno, imagínense, no, esto está dentro de E igual a R2, estrictamente, no está metido ahí. Entonces podríamos pensar en ver cuál es el aspecto de esa envolvente convexa. Entonces el punto 1, 0, vamos a ponerlo por acá. Por acá tendríamos el punto 0,1 y el punto 1,1, que sería este de acá, ¿no? Entonces estos puntos de rojo son la nube de puntos que son justamente los elementos de A. La envolvente convexa, ¿quién será? Bueno, sería hacerla con todas las combinaciones convexas de elementos de A. ¿De acuerdo? Y ya está. Esa sería la envolvente convexa de A. Este es justamente un triángulo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Están, están conformes? ¿Entienden hasta allí? Es sencillo esto. ¿De acuerdo? De una nube de puntos podemos ver ahí que la envolvente convexa va a ser un polígono, ¿no? En este caso tengo 3 puntos y tengo un triángulo. Entonces aquí aparece esta observación que he puesto aquí, que dice que la envolvente convexa de una nube de puntos siempre es un polígono, siempre. ¿De acuerdo? Para que quede ya grabado esta parte. Siempre que tengas un conjunto discreto, ¿sí? Que son puntos, la envolvente convexa siempre va a ser un polígono. Entonces vamos a ver ahora el ejercicio 8. Me dice, realice gráficamente la cápsula convexa de cada uno de los siguientes conjuntos. Entonces tengo aquí, voy a poner ejercicio 8. A es el conjunto de pares x,1 sobre x con x un número real positivo. Bueno, real positivo, y bueno, esto lo puedo ver dentro del conjunto E, el espacio vectorial E, que sería, en este caso, coincide con R2, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Entonces, como, bueno, me dicen gráficamente, no hay que hacer ninguna escritura formal, ¿no? de la envolvente convexa. Entonces, vamos a ver, voy a pintar acá eh, el espacio vectorial. Ahí está, ¿no?
Bien, acá tenemos X, este es Y. Observen que este conjunto yo lo puedo escribir como el conjunto de pares X, Y en R2, para los cuales la relación entre X y Y es que Y valga 1 sobre X, ¿sí? Con X, todos los reales positivos. Ah, todos los reales positivos. Wow, ya no importa. Es que no se va a poder apreciar, pero bueno, ¿de acuerdo? Bien, entonces podemos ver que simplemente es dibujar esta función, ¿no? Graficar esa función para los X positivos, es decir, sería este conjunto, ¿de acuerdo? Eso que ven ahí. Creo que debí poner acá, sí, ya. Podría mejorar este ejercicio para que se vea mejor, pero bueno, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí. Entonces, la envolvente convexa, ¿quién sería? Es ir tomando puntos de cualquiera del conjunto, ¿sí? Voy a ponerle todo de rojo. Tomando puntos cualesquiera del conjunto e ir haciendo combinaciones convexas, ¿no? Con cualquiera, con todas. Entonces, finalmente, podemos observar ahí que la envolvente convexa gráficamente de este conjunto sería algo así, ¿no? Es todo lleno. Esa sería la envolvente convexa del conjunto A, gráficamente. Bueno, yo para no liarlos en la práctica examen podría pensar esto de acá, lo podría pensar con X variando, digamos, entre un medio y no sé, y 3. Si fuese así, ahí se puede apreciar mejor. Voy a ponerle de azul y voy a resolver. Si cambiamos esto por X entre un medio y, por ejemplo, voy a poner incluso más interesante, voy a poner así, estrictamente un medio y menor que 2, por ejemplo, ¿ya? En ese caso, el gráfico de esta función sería el siguiente. Vamos a suponer que por aquí está un medio, ¿ya? Y por aquí está, a ver, poner así mejor. Vamos a suponer que por aquí está un medio y por aquí está 3. Perdón, 2. Entonces, si X vale un medio, entonces Y vale 2. O sea, está por acá. Pero como X no toma un medio, entonces sería abierto allí. Y luego si X fuese 2, Y sería un medio. Entonces sería por acá un medio. Y en este caso sí toma el 2. Entonces el gráfico sería más o menos esto. Esto sería el conjunto A. ¿Cuál sería la envolvente convexa? A ver, no sé. A ver, voy a dibujar la envolvente convexa de color azul y ustedes me dicen si está bien o no. ¿Eso está bien? A ver, Rup. Sí, Jorge, dime. Habría que eliminar la primera línea que trazó de un medio hacia dos, porque no estaríamos tomando el X en un medio.
Exactamente, ¿no? Cuando hacemos combinaciones convexas, son combinaciones convexas en elementos de A. Y el punto, este punto que ven acá, este punto, ¿sí? Este no está en A, entonces no se puede hacer combinación con A. Entonces, la, la gráfica realmente de la combinación convexa es así, es punteado, ¿no? No estás tomando esos puntos. ¿De acuerdo? Esto sería entonces la combinación convexa de A. Tengan cuidado en la... Profesor, Sí, dime. entonces solamente tiene que ser punteado. Sí, exactamente, es Es lo punteado. No único que estás cambia. es lo único que cambia, el resto está bien, Ah, porque ok, puede ok, ser, gracias. puedes hacer combinaciones convexas con todos los elementos, ¿sí? Con este punto que ves acá, que acabo de pintarle de azul, pero debe ser de, bueno, este punto, este sí que pertenece a, ¿sí? Este punto sí que pertenece a. Entonces esta sí la puedes combinar con todas, pero no con este de acá porque ese no está. Y cualquier punto acá o cualquier par de puntos los puedes combinar con otra del conjunto ahí. Puedes llenar todo, pero esta línea no. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el ejercicio 2, que es el ejercicio B, perdón, el conjunto B, que es el mismo conjunto, ¿no? X, 1 sobre X, tales que X es un número real positivo unido con el punto menos 1,0. Entonces, para hacerlo más interesante, voy a cambiar aquí este conjunto. Vamos a cambiar para que se pueda apreciar. Luego pueden pintar todo y funciona para R positivo, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar por X entre, no sé, un cuarto y 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, si queremos hacer el gráfico aquí, este conjunto, ¿de acuerdo? Pueden ver que está dentro del espacio vectorial que coincide con R2 y se puede escribir como el conjunto de pares X, Y en R2 para los cuales la relación entre 1 y 2 y entre X y Y es que Y vale 1 sobre X con X en el conjunto un cuarto. Ya estoy con esto, ¿no? Un cuarto, 5 y luego debo unirlo con el conjunto formado por el punto menos 1,0. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado ya tengo que si X vale un cuarto, si X vale un cuarto, Y vale 4, poner Y4 por acá, y si X vale 5, Y vale un quinto, entonces voy a poner por acá un quinto, vamos a poner este punto, el gráfico de esta parte del conjunto es esto, ¿de acuerdo? Y ahora necesito pintar este punto de acá, el punto menos 1,0. Vamos a poner acá, X vale menos 1, pues voy a ponerle de rojo también. X vale menos 1 y Y vale 0. Entonces todo lo de rojo es el conjunto A, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la combinación convexa de ese conjunto? Primero, la parte que si no estuviese este punto, si estuviese solo este de acá, es exactamente el mismo ejercicio de aquí. Entonces la envolvente convexa aquí sería, uy, perdón.
¿sí? Sería todo esto, todo eso lleno, ¿no? Todo eso lleno. Si es que no estuviese el punto, ¿sí? Que sería solo esto. Pero si está el punto, también hay que hacer estas combinaciones convexas, ¿no? Todas estas. Entonces, finalmente, el conjunto convexo vendría a ser, perdón, la envolvente convexa sería todo esto, ¿no? Ya está. Lo de rojo era B. De acuerdo, queda claro entonces la envolvente convexa allí, ¿no? Como pueden ver, es un conjunto convexo, ¿no? Y dentro de todos los conjuntos convexos que contienen al conjunto B, el más pequeñito es justamente él. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a hablar, bueno, no sé si tienen preguntas, alguna consulta de esto. ¿Nada? Vale, bueno, entonces sigamos. Elementos básicos de la topología. ¿Sí? Entonces, hablando dentro de espacios vectoriales, cualesquiera, un espacio vectorial real o complejo, a ver, tengo por acá una pregunta. Si R2 hubiese sido más, no, no entiendo, no entiendo tu pregunta, Paul. R2 más. Mm, ¿te refieres al espacio vectorial? Ah, pero R2 más no es un espacio vectorial, porque no satisface la cerradura con el producto por escalar. Toma un vector cualquiera en R2 más, toma este vectorcito, toma este vector. Para que sea un espacio vectorial, el, el producto por escalar, el R2 más tiene que ser cerrado por el producto por escalar. Multiplica este vectorcito por un lambda cualquiera, se va a salir del espacio. Entonces no es un espacio vectorial. Tienes que tomar conjuntos dentro de un espacio vectorial. ¿Te quedó claro, Paul? Vale, bueno, bien. Bueno, ¿qué significa que tengamos un espacio vectorial real o complejo? Recuerden que cuando ustedes hablaban de espacio vectorial, ¿sí? Ustedes tenían dos operaciones, ¿no? La adición y el producto por escalar. Perdón, acá sería, ¿sí? Entonces esa suma, o sea, adición con ese producto por escalar, satisfacen ciertas propiedades que hacen a que el conjunto E sea un espacio vectorial, ¿no? Entonces, se va a decir que el espacio vectorial es real o complejo si los escalares son reales o complejos respectivamente. Entonces, si los escalares todos son reales, entonces estás hablando de un espacio vectorial real. Si todos los escalares son complejos, estás hablando de un espacio vectorial complejo. Por ejemplo, el R2 como conjunto
junto con la suma usual y el producto por escalar, que se define de una manera diferente aquí digamos tomas lambdas complejos, vendría a ser un espacio vectorial complejo que coincide con C, ¿de acuerdo? Bueno, eso suelo hacer yo en mate 2, pero aquí que lo sepan, si tú sabes definir el producto escalar de diferente manera, puedes decir que el R2 con la suma y este producto por escalar, ese producto por escalar es fácil, ¿no? Porque como lambda es un número real, es un número complejo, va a tener dos componentes, ¿no? Y acá vas a tomar, sería lambda, por un número real, un vector en R2 que sería, no sé, ponle X, Y. Ahora, define este producto por escalar de la siguiente manera, como, a ver, A por X menos B por Y, coma, BX más AI. ¿Sí? De acá es la definición del producto por escalar de lambda con un número complejo con un vector en R2. Resulta que este producto por escalar cumple las propiedades sobre R2 junto con la suma usual, que hacen que R2 sea un espacio vectorial, pero no es un espacio vectorial cualquiera, como estás tomando el lambda complejo, entonces R2 es un espacio vectorial complejo y se parece al C, es exactamente el C, ¿de acuerdo? Es un ejemplo estándar que seguramente se los dieron en su curso de Mate 2. Bueno, eso para decir cuando un espacio vectorial es real o complejo, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a trabajar con espacios vectoriales finitos dimensional, es decir, que sean de dimensión n, ¿no? No queremos infinito dimensional. Voy a poner más adelante un ejemplo de infinito dimensional, pero de momento voy a trabajar con finito dimensional para lo que voy a hacer ahorita. Ahora, decimos que el espacio vectorial es un espacio euclidiano n-dimensional si en el espacio vectorial está definido el producto interno, ¿sí? Es decir, tú tienes un conjunto que satisface las propiedades para ser espacio vectorial, nada más, ¿sí? Si además en ese conjunto tú puedes definir lo que se conoce como el producto interno, entonces, recuerden que el producto interno aquí es un operador que va del producto cartesiano del espacio vectorial hacia el conjunto de escalares, ¿no? Ese conjunto escalar puede ser real o, perdón, puede ser los reales o los complejos, ¿no? Es un operador. Entonces, este operador tiene ciertas propiedades que también les hablaron en su curso de Mate 2, tienen que revisar. Entonces, un operador satisfaciendo esas propiedades se llama producto interno o un operador, ¿no? De este tipo se llama producto interno en el espacio vectorial si satisface ciertas propiedades. Son 4 o 5, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Entonces, si en ese conjunto puedes definir ese operador producto interno o producto escalar, entonces el espacio vectorial se vuelve un espacio euclidiano, n-dimensional. Y si además de eso, ya con el producto interno, puedes definir en E una norma, ¿sí? De esta forma, entonces se dice que E, el espacio vectorial, es un espacio normado, ¿de acuerdo? Solamente son nombres. Entonces voy a poner acá, aquí, E, que se vuelve a denotar como el conjunto E, donde se puede definir una norma, es un espacio normado.
¿sí? Normado n-dimensional, ¿sí? Y la norma se define de esta forma. O sea, aparentemente si pueden ver allí, basta que tengas un espacio euclidiano, porque ya tienes definido allí el operador producto escalar o producto interno, entonces automáticamente tienes definida la norma. Luego todo espacio euclidiano es un espacio normado. ¿De acuerdo? Bien. Ya una vez que sepas, tengas la definición de norma, entonces puedes medir elementos o vectores, es decir, esto, la distancia entre dos vectorcitos. Son cosas que ustedes han visto. Entonces, ya tienes ahí. A partir de ahora, los elementos básicos de la topología de un espacio vectorial se definen siempre que en el espacio vectorial se pueda admita un producto interno, es decir, en todo espacio euclidiano, o en otras palabras, se puede hablar de elementos de la topología en espacios normados. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vale. Bueno, entonces seguimos. Ahora sí, podemos hablar de todo lo que ustedes conocen, bola abierta, bola cerrada, conjunto abierto, conjunto cerrado, acotado, compacto, dentro de un espacio normado o un espacio euclidiano n-dimensional. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué pasa si el espacio no es finito dimensional? ¿Puedo hablar de bolas abiertas, cerradas? Sí, sí puedes hablar de bolas abiertas, cerradas. ¿Ya? Eh, pero algunas propiedades, digamos, van a cambiar. ¿Sí? De momento ustedes, sí que voy a dar un ejemplo de conjunto de espacio vectorial infinito dimensional, ¿ya? Que no sea finito, y que vamos a lidiar con él en este curso, ¿de acuerdo? No tienen nada que preguntar de acá. De hecho, he sido muy escueto, o sea, muy simplificado, pero si quieren puedo hablar un poquito más sobre esta, esta parte. Tiene que quedar claro, pero bueno, si no preguntan, eso quiere decir que todo lo tienen este, perfectamente entendido. Un poco para ser más concisos, o sea, si tú tienes un espacio vectorial, ¿ya? Eh, si en E, ¿no? Se define el producto escalar, ya saben que este señor puede ser o bien los reales o bien los complejos, ¿de acuerdo? Tomas dos vectores acá, tomas un vector en E, otro vector en E, y bueno, defines el producto escalar de U con B, esto va a ser un número real o complejo, por eso en este caso se dice que es, es un operador externo, ¿no? Este de acá es un operador externo que es distinto al producto por escalar. Se dice producto externo, ¿por qué? Porque cuando operas con elementos del espacio vectorial, el resultado sale del espacio vectorial, deja de pertenecer a él, ¿no? Bueno, se define este operador, se define, este de acá es un operador externo,
cumple ciertas propiedades. Bueno, ¿cuáles son esas propiedades? A ver, un poco para recordar, para que recuerden quién serían esas propiedades. No sé si alguien, a ver, Paolo, no sé si está Paolo por aquí. Sí, profesor, estoy acá. ¿Cuáles serían las propiedades para que este operador sea un, un producto interno? Sería cerrado bajo la suma y el producto y también para el producto escalar. No, no entiendo. ¿Te estás diciendo que el producto interno de la suma, cerrado bajo la suma, dices? Sí, Eso no tiene sentido porque es un operador externo, ¿no? Si es un operador externo, cuando tú operas con elementos del espacio vectorial, estás viendo que al operar se escapa del espacio vectorial, sale, no vuelve a ser un vector, es un número. La primera propiedad es qué pasa si tú operas con el mismo vector. Eso es mayor o igual que cero, ¿sí? Para todo vector en el espacio vectorial. ¿Qué más? Es conmutativo, ¿no? ah, profesor, no le entendí su pregunta. Propiedades, aquí lo dice, acá dice. ¿Cuáles son las propiedades para hacer ese Ah, producto interno? Pero igual lo que dijiste, lo de la cerrado con la suma, no entiendo. no, sí, es que me confundí, pensé que me estaba preguntando otra cosa. ¿Qué más? ¿Qué más propiedades tienes aquí? Creo que hay una que te relaciona el producto interno con el módulo, creo que es elevándolo al cuadrado o algo así. Estamos hablando de un espacio vectorial con producto interno. Todavía no metemos la norma. Luego ya relacionas la norma con el producto interno, es otra cosa. O propiedades, ojo, propiedades para que este operador sea un producto interno. ¿Cuáles son? Esas cosas que tienen que saber de su curso de Mate 2. Aquí estoy poniendo uno, que es igual a esta tercera propiedad para todo lambda, escalar y u, v vectores. ¿Qué se debe cumplir aquí? No, no, Cristian. Ah, bueno, a ver, vale, ya, si tú, ya Cristian está diciendo que esto es lo mismo que u, lambda v. ¿Eso es verdad o no? Chicos, ¿es verdad lo que dice Cristian? Sí, profesor. Vale, pero ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Eso qué es igual? A lambda A lambda, multiplicado por el producto interno. a lambda multiplicado por el producto interno. Eso, muy bien. Eso es, eso es lo que quería que... ¿Hay alguna otra propiedad o no? Chicos,
Estas cosas lo tienen que tener en la cabeza, chicos, ¿eh? Yo ya lo estudié en su momento. Nada. Esto de aquí, a ver si recuerda. Que es igual. Nada. A ver, por ahí lo han puesto. Eso es. Tienen que recordar estas cosas porque no, bueno, ya a propósito por ahí en uno de los ejercicios que aparece más adelante o antes, tienen que recordar propiedades de producto interno, si no, no van a ser capaces de demostrar que algo es convexo o no. ¿De acuerdo? Por ahí los voy a fastidiar con eso. O sea, si no saben y solamente tienen en la cabeza la definición de conjunto convexo y no saben en dónde están moviéndose, lamentablemente no van a poder ser capaces de responder. Entonces, bien, entonces, si en el espacio vectorial tienes un producto interno, un operador externo que satisface las propiedades del producto interno, entonces E, que se puede escribir como E junto con este operador, ese operador externo, se dice que es un espacio vectorial. Es un espacio euclidiano, perdón. En el caso de que E es de dimensión finita, entonces el conjunto se dice espacio euclidiano n-dimensional. Estas cosas no corresponden al curso, no debería hacerlo, pero es necesario que lo comprendan, que lo entiendan. Entonces usted, como ejemplos, ustedes poner, ¿cuál sería un primer ejemplo que se les venga a la cabeza? El que han trabajado en su curso de mate para economistas y finanzas 2. ¿Quién sería? Tome E igual a Rn. Este es un espacio vectorial. Con la suma usual y el producto por escalar. Usual también, ¿de acuerdo? Esa que todo el mundo sabe, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el producto interno que hace que el espacio vectorial igual a Rn sea un producto, sea un espacio euclidiano? Voy a hablar de espacio vectorial real. ¿Cuál sería ese producto interno? A ver, no sé si he hecho bien en repasar esto, porque estoy No, sí, perdiendo. profesor, está bien. Muy bien, profesor, se lo agradezco. ¿Cómo se define esto?
¿Qué pasa? Que ya la gente se va aburriendo y se van yendo, ¿eh? Entonces, me pasa que si me pongo a repasar cosas, la gente se aburre y se va. Es que los que no hemos llevado con usted, como por ejemplo en mi caso, no hemos visto eso en ¿No han Mateco visto 2. esto? No. Es imposible, esto es mínimo, este ejemplo, Y no soy el único, en el chat están diciendo que tampoco han visto eso. Por eso está bien que lo esté tocando usted. ya, pero igual me extraña porque dentro de espacio vectorial como mínimo debieron haber hecho Rn como espacio vectorial y ¿cómo se llama? Y que en Rn definan producto interno, norma, etcétera. Parece que Beltrán sí que lo hizo, ¿no? ¿O no? Me equivoco. No, que Bueno. Beltrán no lo hizo. Yo Ah, también llevé con Beltrán y no lo hizo. mm. Bueno, yo por lo menos hablo de espacio vectorial en general y como pongo como ejemplo el Rn, que es el más simplecito, y es en el que la mayoría se mueve. Entonces aquí, bueno, ya, vamos a avanzar. Entonces aquí el producto interno, ¿quién sería? ¿Cómo se define? Aquí este X barra que estoy escribiendo y Y barra tienen n componentes, ¿de acuerdo? Entonces el producto interno que hace que Rn como espacio vectorial sea un espacio euclidiano, ¿cuál es? El que todos tienen en la cabeza, usted lo tienen en la cabeza, pero no lo ordenan y tampoco lo sueltan. Díganlo sin temor, si se equivocan, bueno, es mejor y ya saben que es un error y lo corregimos acá. Pero díganlo, si lo saben, solo que tienen temor a decirlo. ¿Quién es ese? X1 o Y1, así sucesivamente hasta Xn y En. Es decir, es esta suma. X sub I, Y sub I, desde igual a 1 hasta N. Este señor es un producto interno en Rn. ¿Sí? Esto de acá define, bueno, ya está. Es un producto interno definido por, ¿no? Eso es. En Rn o Rn se tiene el producto interno definido de esa manera. Este operador satisface todas las propiedades de producto interno. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, en este caso, voy a ponerle así, que se vuelve a escribir como Rn, que sería el par Rn junto con este operador, es un espacio euclidiano. N-dimensional. ¿Sí? Ahora, profe, ese es el más simple. Usted dice que hay otros ejemplos de espacios euclidianos distintos. Sí, ¿cuál sería? Podrían darme otros, no sé si han visto. Otro ejemplo, voy a poner acá, ejemplo 2. Ahora sí, esto les va a salir ya del, digamos, de su confort. Van a salir de su confort. Ahora considere el espacio vectorial C0i. ¿Quién es este? Es el conjunto de funciones definidos en el intervalo i. Este sí es un intervalo. Este es un intervalo de R, perdón, hacia R. ¿Ya? Es el espacio de funciones continuas. Ese conjunto, primero es un conjunto, ¿de acuerdo? Ese es un conjunto cualquiera. Pregunta, ¿será cerrado bajo la suma? Es decir, ¿será verdad que si yo sumo dos elementos de ese conjunto, me vuelve a dar un elemento de ese conjunto? Sí, profesor. La Sí, suma de dos funciones continuas es una función continua también. exactamente. Muy bien. Entonces, otra pregunta. Si multiplico por un escalar a un elemento de ese conjunto, ¿vuelve a caer en ese conjunto? Sí, porque solo estás rescalando la función. Entonces, claro, muy bien.
Vale, entonces ven que ese conjunto es cerrado bajo la suma usual de funciones y el producto por escalar, ¿sí? Otra cosa, el 0, la función nula, ¿está dentro de este conjunto? Sí, ¿verdad? Sí, Bien, entonces el 0 es cerrado bajo la suma y es cerrado bajo el producto por escalar. Entonces este conjunto es un espacio vectorial. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces este Sí, señor profesor. es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial, pero no es finito dimensional. Es un espacio vectorial infinito. Infinito dimensional, de dimensión infinita, ¿no? Vamos a poner así mejor. ¿No? Es decir, no hay una base, este sí tiene una base, pero su base no es finita. La base del espacio vectorial Rn, ¿cuál sería? ¿Recuerdan? Son los vectores Canónicos. canónicos. ¿Cuántos vectores canónicos tienes ahí? N. N. El número de elementos de la base representa la dimensión del espacio vectorial. Aquí, este conjunto o este espacio vectorial tiene una base, pero su base tiene cardinal infinito, es decir, eh, no tiene un número finito de elementos, la base, por lo tanto es infinito dimensional o de dimensión infinita, ¿sí? Porque es, digamos, es el conjunto de funciones, cualesquiera. Si yo les cambio esta palabrita y les pongo polinomios, sigue siendo un espacio vectorial y también de dimensión finita. Y si además le agrego polinomios de grado n, ¿de acuerdo? Ahora sigue siendo un espacio vectorial, pero de dimensión n más 1. ¿Por qué? Porque un polinomio tú lo puedes generar como una constante, el polinomio constante, lo puedes generar por x, una constante más x, ¿sí? Un polinomio lineal, luego x cuadrado, construyes los polinomios de grado 2, luego los de grado 3, luego los de grado 4 y así sucesivamente hasta los de grado n. ¿Cuántos elementos hay aquí? N más 1, ¿cierto? Entonces, este conjunto forma una base del conjunto de polinomios de grado n. Y entonces, como el conjunto de polinomios de grado n es un espacio vectorial, es finito dimensional de dimensión n más 1. Ahí tienen dos ejemplos o tres, o pueden construir un montón de ejemplos de espacio vectorial distinto al que ustedes usualmente conocen, que es el Rn. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Puedo Sí, seguir? profesor. Sí. Vale, bien, entonces sigo con este conjunto. Ya vemos que es un espacio vectorial. Y ahora pregunta, ¿será un espacio euclidiano? Cuando le digan, este es un espacio vectorial, ¿será un espacio euclidiano? Lo que ustedes tienen que preguntarse es, vale, para que sea un espacio euclidiano, en él tiene que estar definido un producto interno, ¿sí? Entonces, al que te hace la pregunta, tienes que decirle, ¿con qué producto interno, con qué operador quieres que este conjunto o este espacio vectorial sea un producto interno? Te tiene que dar el operador, ¿sí? Entonces, la pregunta es ahora, aquí, te dan este conjunto y ahora te dice, en este conjunto o en este espacio vectorial, defina el siguiente operador. Voy a tomar acá. Ah, miren, algo más. Hemos visto que es un espacio vectorial. ¿Qué? ¿Real o complejo? Real, ¿verdad? Entonces acá el escalar, el conjunto escalar es SR. Entonces tomen una función acá, f, acá una función g, ¿sí? Y vamos a definir el operador
¿Cómo? A ver, se me ocurre, imagínense que el intervalo I es el intervalo cerrado a coma B, ¿de acuerdo? Entonces voy a definir ese producto interno como la integral de A a B del producto de f de x con g de x. Está bien definido, porque puedes integrar funciones continuas, ¿de acuerdo? En ese intervalo, puedes integrar el producto y te da justamente un número real. Eso está bien definido, ¿de acuerdo? Ahora, como tarea pueden verificar que este operador es un producto interno en este espacio vectorial. Luego, este espacio vectorial es un espacio euclidiano infinito dimensional. ¿Sí? Entonces, este operador satisface todas las propiedades de producto interno. Por lo tanto, este conjunto, junto con este operador, es un espacio euclidiano de dimensión finita. Infinita, perdón. Bien, ahora espero que haya quedado claro que es un espacio vectorial, cualquiera, ya pueden quitarse de la cabeza el RN, han ampliado un poquito ya ese espacio que tenían en la cabeza que solamente pensaban en RN. Ahora pueden pensar en cualquier espacio vectorial y pueden definir como quieran un operador externo y luego ver si ese operador externo verifica las propiedades del producto interno y luego ese espacio vectorial junto con ese operador vendría a ser un espacio euclidiano. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. Vale, muy bien. Y ya para terminar esta parte del repaso, si tú tienes un espacio, si es un espacio euclidiano, ¿ya? N-dimensional. Bueno, voy a poner espacio euclidiano nomás, ¿ya? En E se define el operador norma, y el operador norma no es más que esto, ¿no? Que ustedes conocen. Tomas un elemento de E, y también es un operador externo, pero va a ir, digamos, al conjunto de los escalares positivos, incluyendo el cero, ¿no? Si es un espacio vectorial, ya sea, si no digo nada, puede ser un real o complejo, y acá pueden poner los complejos o los reales. Entonces tomas un vector, y lo que hace este señor, lo vas a definir, como ya es un espacio euclidiano, ahí está definido el producto interno, entonces esto lo defines como el producto interno de ese mismo elemento a la 1 medio, o como la raíz cuadrada de el producto interno del mismo. Y con toda confianza, porque al ser producto interno, el producto interno de un elemento consigo mismo es mayor o igual que 0, por tanto le puedes sacar la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, este espacio vectorial o espacio euclidiano junto con esta norma se llama espacio normado. ¿Sí? Solamente es nombre, ¿de acuerdo? Como ejemplos puedes tener, ¿quién? El RN, ejemplo. El RN es un espacio normado, ¿no? ¿Qué otro ejemplo? Está claro que este conjunto también sería un espacio normado, porque como ya tienes un producto interno ahí, satisface todas las propiedades de ser producto interno, entonces puedes definir la norma, ¿no?
¿De acuerdo? Y puedes dar más ejemplos. Bien. Entonces, ahora sí, miren, ya salieron de su confort. Alguien me está haciendo me ha levantado la mano. Jorge, dime. Sí, buenos días, profesor. Tenía una consulta respecto a antes de que definiera el operador norma. Era Ujú. respecto a que el operador, o sea, en el caso del último ejemplo del conjunto del intervalo, mi pregunta era, el operador en ese caso está utilizando la integral, pero también podría ser, o sea, otro tipo de operación diferente y Sí, ya habría como que dos operaciones para el mismo intervalo que sí, sí, cumplen sí. con... Ah, ya, perfecto, gracias. Puedes definir dentro de este conjunto puedes definir otro operador, ¿sí? Que al momento de operar con dos elementos de este espacio vectorial te dé un número, ya sea real o complejo, bueno, en este caso real, que sea distinto a este de acá. Eh, entonces, eh, si ese operador, Jorge, si ese operador satisface todas las propiedades de un producto interno, ¿sí? Entonces, el espacio vectorial que vayas a elegir con ese otro operador que tú has definido es un espacio euclidiano. No, este no es único, este operador no es único, ¿de acuerdo? Imagínate que así a mí dice, no, que se te ocurra a ti, por ejemplo, ¿no? En el intervalo A, B, ¿sí? En el intervalo A, B, vas a tomar, bueno, supongamos que este es un elemento de ese conjunto y acá tienes otro elemento de ese conjunto. Entonces, define, a ver, vamos a definir. eh, a ver, sí, vamos a definir. A ver, ¿qué se me ocurre acá? Yo puedo definir el producto interno en este conjunto de la siguiente manera, como el valor absoluto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, puedo tomar como, no, incluso puedo tomar como la distancia, ¿no? Puedo tomar la distancia entre f y g como el máximo de la diferencia entre f y g de x, ¿de acuerdo? Con x variando en el intervalo. Es decir, puedo ir midiendo estos de acá, y luego tomo el máximo, el más grande. Esa sería la distancia que hay entre A y B, ¿ya? Aquí estaría teniendo un espacio vectorial normado con esta norma de aquí, ¿no? Si quieres tomas si quieres tomar la norma de f como el máximo que hay de los f de x, así, ¿de acuerdo? Es decir, si solamente tienes un elemento, tendrías que medir desde el eje x hasta la gráfica, ¿no? Pero como acá hay dos elementos, estoy tomando esta medida, ¿ya? Aquí tendrías que averiguar cuál sería el producto interno. Incluso si tú tienes un espacio vectorial donde no tengas definido un producto interno, pero sí una norma, como el que estoy haciendo, tendrías un espacio vectorial normado, ¿de acuerdo? Eh, y aquí todo funcionaría, pero funcionaría diferente a lo que tienes acá, ¿de acuerdo? Ese es un ejemplo donde tú puedes cambiar esto o bien puedes cambiar la norma. Te puedes, te puedes prescindir de producto interno y tener un espacio vectorial nada más, puedes tener un espacio vectorial con una norma, ¿no? Un espacio vectorial normado, voy a poner así, mejor espacio, un espacio vectorial normado es un espacio vectorial donde se puede definir una norma. Como ejemplo,
puedes tomar el espacio vectorial de funciones continuas y definir la norma de un elemento de ese conjunto como el máximo, ¿de acuerdo? El máximo de los valores absolutos de f de x con x en el intervalo. ¿Sí? Eso se prueba que es un espacio vectorial normado. Esta es la norma, ojo, la norma, el operador norma satisface ciertas propiedades, ¿no? Este señor ya no voy a recordarles, ustedes revísenlo porque si no, no acabo la clase de hoy. De hecho, no lo voy a acabar porque ya se me ha pasado mucho tiempo. Que la norma de bueno, siempre es mayor o igual que cero, es conmutativo, etcétera. Todas las propiedades, la desigualdad triangular aparece acá, etcétera. Y por ejemplo, si tú defines la norma de un elemento de este espacio vectorial sin haber, digamos, introducido lo que sería el producto interno. Acá el producto interno podría ser ¿no? En valor absoluto. Y luego defines la norma como el máximo, ¿de acuerdo? El valor absoluto. Y resulta que esta norma satisface todas las propiedades de un operador, bueno, de lo que vendría a ser una norma en un espacio vectorial. Satisface todas las propiedades. Luego todo este conjunto vendría a ser un espacio vectorial normal. Sí, no sé si queda claro, chicos. La verdad que estoy o sea, improvisando esta parte porque no pensaba, no estaba dentro de mis planes hacer esto, pero al ver que no me respondían, pues vi necesario recordarlos así brevemente, ¿no? Este es un espacio vectorial les corresponde más o menos a 2 o 3 clases en su curso de matemática para economía y finanzas 2. Así que bueno, si a algunos los ha aburrido, disculpen. Voy a volver ya para seguir con el curso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en cualquiera de esos conjuntos que acabo de definir, en cualquier espacio vectorial, ahora, por aquí me están preguntando, ¿son como transformaciones lineales? ¿Quiénes son como transformaciones lineales? ¿Los operadores? No, una transformación lineal es otra cosa, ¿no? Una transformación lineal sobre espacios vectoriales es aquella transformación o función que satisface ciertas propiedades, ¿no? Que el escalar lo puedes sacar y puedes sumar directamente, sin problema, ¿no? Transformación lineal. Bueno, sobre espacios vectoriales. Es otra cosa, Cristian, es otra cosa, ¿de acuerdo? Bien, entonces sobre espacios vectoriales cualquiera podemos definir lo que vendría a ser una bola abierta, ¿sí? Ya que tienes un espacio normado o un espacio euclidiano n-dimensional, tú puedes ahí medir vectores y luego puedes verla, digamos, si tienes la norma, ¿sí? En el espacio vectorial, o si tienes un espacio vectorial normado, puedes definir la distancia entre dos elementos del espacio vectorial normado como la norma de la diferencia. Bueno, que es lo mismo, el orden no altera el resultado ahí. Entonces, con esto, nosotros podemos definir ya lo que sería una bola abierta, ¿sí? Serían todos los conjuntos del espacio normado, de tal manera que la distancia de esos elementos a un vector fijo es menor que un cierto número real positivo, ¿de acuerdo? Es una bola abierta. La bola cerrada simplemente con menor o igual. Ahora voy con los ejemplos, ¿ya? Vamos a decir que un conjunto dentro del espacio normado es un conjunto cerrado, ¿sí? Lo más simple posible es que que sea cerrado significa que contenga su frontera, ¿de acuerdo?
Esto de acá, por ahí me sugirieron otra notación, pero no me cuadra. Frontera de A o límite de A, ¿de acuerdo? Me he salteado esta definición cuando decimos que un conjunto dentro de un espacio normado es un conjunto abierto, ¿sí? Adoptamos todas las definiciones que ustedes conocen. Si para todo elemento del conjunto somos capaces de construir una bolita con centro ese punto totalmente contenido en el conjunto. Eso significa ser un conjunto abierto, ¿de acuerdo? No se preocupen que ahora voy con los ejemplos, ¿eh? ¿Cuánto vamos a decir que es acotado? Vamos a decir que es acotado un conjunto un conjunto A dentro de un espacio normado, un espacio euclidiano, es un conjunto acotado de o en E, si se cumple que para todo elemento del conjunto existe un número positivo de tal manera que en norma es menor o igual que K. Aquí quiero hacer hincapié en algo, en esto de acá. Esto lo puedo escribir como es un espacio vectorial, entonces aquí tengo el el vector nulo del espacio vectorial. Que no, a ver, cuando digo vector nulo del espacio vectorial, ya se han dado cuenta que el espacio vectorial puede ser cualquier conjunto, ¿de acuerdo? Y cuando digo vector, no se imaginen el vector de siempre, 0, 0, 0, ¿sí? Si yo pongo el vector nulo de E, eso cambia, no siempre va a ser un... Este es el vector nulo de ¿quién? Del Rn, ¿de acuerdo? Pero el vector nulo de un espacio vectorial no necesariamente es un vector lleno de ceros. Por ejemplo, ¿cuál es el vector nulo de este espacio vectorial? ¿Quién sería ese vector nulo? La función nula. La función nula, ¿ya? Y salió del esquema que todo el mundo tiene en la cabeza eso, de que un vector nulo en un espacio vectorial es el 0, 0, 0, 0. No, ¿de acuerdo? Entonces ahora el vector nulo, cuando vayamos a hablar del vector nulo, vamos a hablar del vector nulo del espacio vectorial, ¿de acuerdo? Entonces esto que ven aquí es lo mismo, B menos el vector nulo, menor o igual que K. Pero ¿este quién es? Es la distancia de quién. En este caso, el que está variando es el B y el fijo es el vector nulo, ¿no? Es la distancia que hay entre cualquier punto B, cualquier vector B y el vector nulo del espacio vectorial, ¿sí? Es decir, ¿qué significa esto? Menor o igual. La distancia de cualquier vector que está en A a este punto fijo, menor o igual que K. ¿Qué es lo que me está definiendo? Me está definiendo una bola cerrada, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Me están siguiendo o no? Sí, profesor. Sí, profe. Vale. Vale, entonces, estoy en el vector nulo del espacio vectorial, ¿de acuerdo? Estoy tomando todos los vectores, ¿sí? Todos los vectores que tengan distancia menor o igual que K, ¿de acuerdo? Estos vectores están ¿en dónde? En el conjunto A. Eso quiere decir que yo estoy construyendo, ¿no? Estoy construyendo una bola cerrada de radio ¿qué? ¿Cuál es el radio? Radio K. Y centro, el, el vector nulo, ¿sí? Miren que de esta definición hemos llegado a que esto de acá significa que somos capaces de construir una bola, voy a dibujar la bola así, de momento, una bola de centro el origen, el centro, el vector nulo del espacio vectorial, y de radio K. Y eso lo tienen que satisfacer todos los elementos del conjunto A. Entonces, decir conjunto acotado en un espacio normado significa que podemos atrapar al conjunto A dentro de una bola cerrada, ¿sí? De centro del origen. Es decir, somos capaces de construir una bola o de encontrar un radio cuya bola de centro del origen y radio
ese número que hemos encontrado contiene totalmente al conjunto. Es decir, vamos a ver, en R2, ¿sí? Luego voy con los ejemplos donde voy a escribir realmente para que quede plasmado en el PDF. ¿Cómo demuestro que este conjunto, ustedes dicen, este conjunto es acotado y van a decir, sí, sí lo es, profe, sí lo es. Demuéstralo. Ah, bueno, tengo que probar que se cumple esto. ¿Sí? Pero lo que les acabo de decir que esto es equivalente a construir una bola de cierto radio que atrape al conjunto. Si esa bola existe, entonces el conjunto es acotado. Es decir, soy capaz de atrapar ese conjunto dentro de una bola de centro del origen y un radio. Entonces, de esa manera, por ejemplo, si les doy este conjunto, es infinito este conjunto, ¿será acotado? No. No, ¿por qué? No lo puedo atrapar en una bola, ¿no? No lo puedo atrapar en una bola. ¿De acuerdo? Estos son ejemplos que, para que se ubiquen, son ejemplos en RN, en R2 que estoy poniendo. Ahora voy a cambiarles ya el esquema y voy a poner ejemplos diferentes. ¿No? Muy bien. Aquí quiero que tengan cuidado, sobre todo para los que se van a dedicarse a la academia, la definición 6 de conjunto acotado. Recuerden que desde el principio estoy hablando de espacio normado o espacio euclidiano, n-dimensional. Estoy trabajando ahí. Entonces, la definición de un conjunto acotado, perdón, me equivoqué. Es esta definición. Compacto. ¿No? La definición de conjunto compacto dentro de un espacio euclidiano es equivalente a verificar que el conjunto sea cerrado y acotado. Les digo que tengan mucho cuidado aquí, lo voy a poner entre comillas, ¿sí? Porque esta definición vale únicamente si el espacio vectorial es euclidiano. Si el espacio no es euclidiano, esta definición falla, no sirve. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Por ¿Podría, eso profesor, eso ponerlo al costadito? O sea, si es que solamente si es que el espacio es euclidiano. ¿sí? Porque si no es euclidiano, pues no tienes norma, no puedes atrapar un conjunto dentro de una bola para decir que sea acotado, ¿no? Entonces, si no es euclidiano, imagina que te dan un conjunto que satisface ciertas propiedades, por ejemplo, el espacio topológico, que los que vayan a hacer análisis real más adelante van a estudiar un poquito lo que es un espacio métrico y luego topológico. Dentro de un espacio topológico, ¿cómo sería un espacio compacto? ¿Sí? Ahí solamente tiene sucesiones, entonces tienes que ver que toda sucesión es convergente y converge en ese conjunto, o sea, cambia todo, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, estas definiciones que estoy dando, la última, de compacto cambia dependiendo del ambiente donde estés trabajando, ¿de acuerdo? Muy bien. Estos ejemplos que acabamos de ver acá, estoy tomando L como R2, son conjuntos abiertos, ¿no? Pueden ver, notar ahí, voy a poner una... Uy, está bien que lo ponga acá debajo, ¿no? Ya. Voy a hablar entonces este es un repaso, ¿no? El ejemplo 3, voy a hacerlo aquí directamente. Es claro que el conjunto M es un conjunto abierto, ¿no? Es un conjunto abierto. Voy a poner acá X entre 0 y 2 y Y entre 0 y 2. Bueno, ahí está claro que este conjunto es un conjunto abierto. Es el conjunto X entre 0 y 2. Voy a borrar el
sería este 0, este que sea 2, y luego voy a borrar esto también, sería acá y0, y voy a poner por acá 2. Entonces el conjunto es este, ¿no? Entonces un cuadrado sin la frontera, ¿no? Este es un conjunto abierto, ¿por qué? Porque sea cual fuera el punto que tomes dentro del conjunto, siempre eres capaz de encontrar una bola, ¿sí? Aquí puedes tomar un punto P, entonces decir que para todo P en el conjunto M existe una bola de centro P y radio delta totalmente contenido en el conjunto. Por lo tanto, es abierto. Es abierto en R2. Ahora sí, profesor, pero ya tomo este punto por acá, ¿sí? En ese conjunto tengo dos opciones. O tomar este radio o tomar este radio de acá. Y obviamente debo tomar el más pequeñito. Tomo este radio de aquí y esta bola va a estar totalmente contenido ahí. Profe, pero entonces ese delta, ¿quién sería? Este delta de aquí. Delta es el mínimo, o en otras palabras, es la distancia que hay entre el punto ¿y quién? Bueno, si quieren voy a poner acá, este puede tomar como el mínimo, puede ser menor, estricto, a ver, puede ser igual, a ver, sí, puede ser igual. Es menor o igual que el mínimo de la distancia que hay entre P y la frontera del conjunto M. ¿De acuerdo? Profe, pero ¿por qué puede ser menor o igual? Porque si es menor o igual, ya estaría tomando esto de aquí, puntos de la frontera donde no corresponde a elementos de A. Bueno, es que estás tomando bolas abiertas, es decir, no estás tomando los puntos de la frontera, por lo tanto eso está bien. Entonces, esto sería un posible delta, ¿no? Cada vez que elijas un punto, tú puedes tomar una bola, cualquiera, existe esta bola totalmente contenida ahí. Pero cada vez que tú te vas acercando a la frontera, tú dices, entonces, ¿cuál sería esa bolita? Pues, ¿realmente existe ese delta para construir esa bola abierta y esté totalmente contenida ahí? Pues sí, toma el mínimo entre la distancia de ese punto y la frontera, ¿no? Tienes dos opciones, este o este. Profe, pero también existe este, sí, pero ya ahí te escapas, ¿no? Tomas a este, sí, te escapas. Entonces tomas este de acá, allí sí. Existe al menos un radio para construir esa bolita de tal manera que esa bola abierta esté totalmente contenida. ¿De acuerdo? El conjunto, a ver, vamos a ver ahora, el conjunto A. Bueno, este es una bola abierta, no, es un disco, perdón. Perdón, un anillo. X cuadrado más Y cuadrado entre 1 y 4. Voy a dibujarlo. Entonces tengo acá el conjunto A formado por todos los X, Y en R2, para los cuales 1 es estrictamente menor que X al cuadrado más Y cuadrado menor que 4. Entonces, por un lado, tú tienes esta parte, que si tú dibujas X cuadrado más Y cuadrado igual a 4, esta es una circunferencia del centro del origen y radio 2, ¿no? Entonces tendrías más o menos, bueno, voy a dibujar bien.
Sería el x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿sí? Pero tú quieres el interior el, sin la frontera, ¿no? Voy a pintar primero la circunferencia, luego esto, ¿no? Sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Es decir, tendríamos esto de acá. ¿De acuerdo? Y ahora, el conjunto A sería el siguiente, ¿no? ¿Cómo es esto? A ver si soy capaz de borrar solo. Bueno, no sé usar bien esta cosa, así que disculpen. Entonces, cuando vaya a pintar, serían todos los que están al interior de la circunferencia grande, que sería y ya, todo lo interior y todo lo que está exterior a la circunferencia pequeña. Es decir, al final sería esta parte. Es es un anillo, ¿no? Entonces, este es un conjunto abierto dentro de RDs. ¿Eh? No está tomando la frontera, siempre que tomas un puntito por ahí, siempre eres capaz de construir una bola abierta totalmente contenida en el conjunto. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. 10. Siguiente conjunto abierto, cerrado. Bueno, antes de hacer esto, quiero mostrarles el aspecto de una bola dentro del espacio de funciones continuas en un intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, y creo que con eso voy a terminar. A ver. He perdido mucho tiempo. Bueno, espero haya sido beneficioso para la mayoría esta parte que he repasado, ¿no? Yo quería terminar hoy día hasta funciones cóncavas, pero, en fin, bueno. A ver, considera, vamos a poner acá, cómo es una bola abierta, ¿sí? De centro, vamos a poner x de t y radio delta, en el espacio vectorial formado por el conjunto de funciones continuas en el intervalo a, b. Entonces, todos en la cabeza tienen, cuando les hablan de bola abierta, bola cerrada, ¿qué hacen ustedes? Ah, bueno, una bola es esta forma, ¿no? ¿Están de acuerdo? Todos piensan en eso, ¿sí? Sí, claro, eso es verdad si es que el espacio vectorial es R2. O, no, profe, pero también puede ser así, como una esferita, pero todo llena. Sí, eso es verdad si el espacio vectorial es R3, ¿sí? Pero ahora voy a sacarles de su confort y voy a pintar una bola abierta que no es de esa forma, ¿sí? En este espacio vectorial. Entonces, lo que vamos a hacer es, dentro de este espacio vectorial, ¿de acuerdo? Voy a definir lo siguiente. A ver, un espacio vectorial acá donde eh, voy a definir aquí la norma de cualquier elemento de este conjunto, lo voy a definir como el valor absoluto
de x de t. A ver, un momento. Voy a definir así, perdón. En E, defina el producto interno de dos elementos. Lo voy a definir como el valor absoluto de la diferencia. Este es otro producto interno, por ejemplo, Jorge. Distinta al que habíamos definido antes como la integral, ¿de acuerdo? Este es un producto interno. ¿De acuerdo? Y la distancia, perdón, la norma, ¿sí? La vamos a definir como el máximo de el valor absoluto. Esta es una norma. ¿Sí? Distinto a las que he dado antes, ¿vale? Ahí tienen el mismo conjunto o el mismo espacio vectorial con dos productos internos diferentes y dos normas diferentes. Y lo vuelve espacio normado, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Si yo defino así, ¿qué estoy haciendo? Observen aquí. Voy a poner así mejor. Voy a poner acá T. Vas a tener aquí el intervalo A, B, ¿de acuerdo? Y vamos a pintar, digamos, imagínate que tienes acá la gráfica de la función x de t. La función, sí, y de t vamos a poner, y de t. Y de azul voy a pintar por acá la gráfica mejorar para que se pueda apreciar. Que sea la gráfica de la función x de t. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería, digamos, la distancia entre, según lo que he definido antes, la distancia entre x de t y y de t, ¿sí? ¿Quién sería? Por definición sería la norma de x de t menos y de t. Pero ¿quién es la norma? Se está definiendo como el máximo de ¿quién? De los valores absolutos, que en este caso sería el valor absoluto de x de t menos y de t. Ojo, obviamente aquí el t está variando en el intervalo i, ¿no? Acá también. El t variando en el intervalo i. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profesor. Ahí está, vale. Ahora vamos a ver geométricamente qué es eso, ¿vale? Entonces, cuando ustedes vayan a medir, ¿sí? Cuando vayan a medir, aquí sería, imagínate, tomas un punto en el intervalo A, B, aquí, este punto, calculas el X de ese punto y también calculas el Y de ese punto, ¿sí? Entonces, este de aquí, la dimensión de ese segmento que acabo de pintar es justamente la distancia que hay entre este punto y este otro punto. ¿Y quién es ese? Es justamente el máximo de la diferencia, ¿no? En valor absoluto, perdón, ese sería, perdón, este sería ¿dónde está? El valor absoluto, o perdón, el máximo de, entonces este sería el valor absoluto de x punto menos y punto, ¿no? Pero bueno, voy a dejarlo ahí. Como es un puntito, como es evaluado en un puntito,
la distancia es justamente el valor absoluto entre y de t y x de t. Perdón, en x en ese punto y en ese punto. Y si quiero ahora la distancia entre x de t y y de t para cualquier t en el intervalo a, b, lo que tengo que ver es ir variando el t entre a y b, ¿sí? Voy variando, y luego me fijo en el segmento más grande, ¿no? Si se dan cuenta, ¿cuál sería ese? Sería este de acá, ¿no? Este sería justamente la distancia que hay entre el gráfico de f y el gráfico de y. Es decir, es buscar el punto donde las imágenes de x y y están bien alejados, ¿ya? Esa sería la distancia entre la función x y la función y. No sé si me entienden. ¿Sí? ¿Me siguen? Si no, Sí, profesor. ¿sí me están entendiendo? Vale, muy bien. Ya, una vez que hayan entendido cómo es la distancia entre dos funciones en este espacio vectorial con esa norma y ese producto interno, entonces la pregunta es, ¿cómo sería una bola? ¿Cómo sería la bola de centro x de t y radio delta? ¿No? Por definición, ¿quién es esto? Serían todos los elementos, vamos a poner acá, y de t en el espacio vectorial, pongo y de t porque son funciones, ¿no? En este conjunto. Tales que la distancia entre y de t y el punto fijo que es x de t debe ser menor que delta, ¿no? Hasta ahí la definición, todo correcto. Pero recuerda que esto es el máximo de el valor absoluto entre y de t y la diferencia entre y de t y x de t haciendo variar t en i. Recuerda que este señor es fijo, esto es fijo, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver, ¿cuál sería el aspecto de esa bola? Esto va a ser t, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a tener el intervalo a, b, y vamos a suponer que la función x, el fijo, ¿no? El x de t que es fijo, este sería el x de a. Vamos a suponer que por acá está el x de b, ¿de acuerdo? Y que tu función sea, vamos a ver, que sea este de aquí. Es continua. Ahí, ya está. Esa es la gráfica de x de t. ¿Sí? Ahora tengo que buscar todas las funciones continuas en ese intervalo cuya distancia sea estrictamente menor que delta. ¿Sí? Entonces, vale. Entonces podrían decir, profe, si por ejemplo de aquí a acá hay delta y de aquí a acá hay delta, aquí también mido delta acá, mido delta acá. Entonces puedo tomar esta función que es continua y cuya distancia, si se fijan ahí, la distancia podría ser este de acá, perdón. La distancia podría ser este de aquí, el más grandecito, ¿no? ¿Y esa distancia es menor que delta? Sí. Ah, profe, entonces puedo tomar esto. Tomo acá el delta y puedo tomar como una banda cuya distancia al de rojo es delta. Acá también puedo tomar una banda cuya distancia a la línea de rojo sea delta. Y luego tomar todas las funciones continuas y que no se escapen de esa banda. Esa sería la bola. Aquí les presento la bola. Este sería la bola de centro
el X de t y de radio delta, dentro del espacio vectorial euclidiano o normado C0i. Ahí lo tienen. ¿Se entendió? Profesor, algunos compañeros me están diciendo que si no se olvide de subir material de las matecos que usted ha dictado anteriormente, 1, 2, 3, que pueda servirnos para esto. Bueno, en mi caso, yo creo que serviría lo que es su material de lineal, de álgebra lineal, que enseñó en Mateco 2, me parece, y también su material de topología, si es que lo ha enseñado también anteriormente usted. O si no, también De topología creo que sí, lo que pasa es que tengo algo escrito, no está todo, ¿no? Porque yo en esa época lo di en pizarra y no pasé todo a PDF. Entonces, como ahora estoy alimentando esas cosas, voy a ver hasta dónde he avanzado en la escritura y se los Ujú. paso, se los paso. Igual Ya. también creo que en Mateco 1, creo que usted llega a hacer todo lo que es sucesiones, ese tipo de cosas, ¿o No, no? no, no, porque está fuera del programa, ¿no? En un curso de matemática uno en Pacífico empiezan con sucesiones, límites, sucesiones, etcétera. Después hablan de funciones continuas, etcétera. Pero en el curso, en la PUC no se hace eso de sucesiones, ¿no? No se hace. Entonces no, yo no abarco esa parte, porque si no, no termino el curso, ¿no? Es bastante, desde números reales hasta integral impropia, es demasiado. Y Y, yo ahora lo que hago es empezar desde funciones, relaciones y funciones, y allí cuando les voy hablando que las cónicas son relaciones, y no toda cónica es una función, ahí les voy hablando un poquito de lo que son inecuaciones, propiedades, etcétera, ¿no? y entonces usted no llega a ver propiedades de valor absoluto o inducción, No, eso. no, no, no. Inducción sí lo hago, pero cuando quiero demostrar algo, ¿no? Por ejemplo, yo quería hacer aquí, cuando definía funciones cóncavas y convexas, aquí lo hago de esta manera que ustedes conocen, es la definición general, ¿no? O esta es lo que se conoce como ecuación de Jensen, creo que, para n igual a 2. Desigualdad de Jensen. Ahí se prueba con inducción. Desigualdad de Jensen. Para esto, por inducción no, es la definición, nada más, directamente. Pero si nosotros queremos esto, extender a un número finito de puntos, es decir, ya no x1, x2, dentro de un espacio convexo, yo puedo tomar una cantidad finita de puntos cuya combinación convexa, cuando yo le aplico a esa combinación convexa de estos puntos de esta f, esto se puede decir que si la función satisface, es decir, acá pongo sumas, lambda, x sub i, y si tengo acá, soy capaz de escribir esto como, a ver, sería, sí, suma de lambda sub i por f de x sub i. Si soy capaz de hacer esto, entonces digo que la función es cóncava cóncava en ese conjunto convexo. Esa es la desigualdad de Jensen que dijo Paolo, y que pensaba ponerlo aquí, escribirlo a mano y demostrarlo para que usen, digamos, o vean cómo se usa la inducción en demostraciones, ¿sí? El método inductivo. Eso sí lo hago ¿cómo se llama? En Mate 1 en algunos ejemplos, ¿no? A propósito lo pongo en las prácticas dirigidas así, pero para que, digamos, primero sepan cómo se usa y luego usarlo en ciertos ejemplos. Aquí yo pensaba usar el método inductivo para demostrar la desigualdad de Jensen. Bueno, la haré la próxima clase, ¿de acuerdo? Entonces, ya déjenme revisar mi material, ver cómo está y si puedo agregar rápido algunas cosas, se los paso, ¿de acuerdo? Bueno, lo siento mucho por algunos que he repetido estas cosas.
y no he avanzado el tema en sí de la clase de hoy, ¿no? Pero que sepan que es bueno que deben recordarlo porque lo van a necesitar en alguno de los ejercicios por ahí, van a tener que usar estas propiedades. Si no las saben, pues se van a estancar y no van a avanzar. ¿De acuerdo? Bueno. Pues nada, si no tienen preguntas, lo dejamos ahí. La próxima clase empezamos con la parte de funciones cóncavas y convexas, pero de manera general. No voy a imponer sobre la función f ninguna propiedad de ser diferenciable, ni siquiera continua. Vamos a decir cuándo en general una función es cóncava o convexa, ¿de acuerdo? Y ahora todas las funciones van a estar definidas sobre un conjunto convexo dentro de un espacio euclidiano, para que todo funcione bien, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por eso el orden de primero hablar de conjuntos convexos, luego de topología, y luego recién hablar de funciones cóncavas, definidas sobre conjuntos convexos metidos dentro de espacios euclidianos. ¿De acuerdo? Estos ejercicios que no he hecho, estos de acá, lo voy a incluir en su práctica dirigida. Bueno, la 9 lo dejo como ejercicio. Es fácil, simplemente ver que eso es una hoja. Y bueno, ver que la frontera es esta. Luego ver que la frontera está contenida en el conjunto, por lo tanto este conjunto es cerrado. Por otro lado, puedo atrapar este conjunto dentro de una bola de centro al origen en un cierto radio, entonces este conjunto es acotado, ¿sí? Entonces es acotado, es cerrado, por tanto compacto, pero no es abierto, ¿no? Porque contiene puntos de la frontera. Si tomo un punto de la frontera, soy incapaz de conseguir una bola abierta totalmente contenida ahí. Entonces esto lo podrían hacer ustedes. Esto lo voy a incluir en la práctica dirigida. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? Sí, profesor, bueno, unos compañeros me han escrito diciéndome que lo que es dimensión no les quedó claro porque eso no vieron en su curso de Mateco anterior. Si usted si tuviera material de eso, de dimensión finita, dimensión infinita. Ajá, ya. Pero es raro, ¿no? Yo les pongo un ejemplo nada más así chiquitito y luego ya les paso mi material. R2 es un espacio vectorial finito dimensional. ¿Sí? ¿Cuál sería la base de R2? Todos lo conocen, el 0, 1 y el 1, 0. ¿No? Son los vectores canónicos. Estos vectores forman una base de R2. ¿Cuántos elementos tiene este señor? 2. Esa es la dimensión del espacio vectorial R2, dimensión real. ¿Sí? Ahora les pongo el conjunto de polinomios de grado 2. Y todos van a decir, profe, un polinomio de grado 2 lo puedo escribir así, como ax más bx cuadrado más c. ¿Sí? Vamos a poner de grado menor o igual que 2, ¿de acuerdo? Un polinomio cuadrático lo puedo escribir así. Bueno, pero mira, son combinaciones convexas del x cuadrado y de una constante. Ah, bueno, entonces una base de este conjunto sería una constante, el x y el x cuadrado. ¿Cuántos elementos tiene la base? Aquí te da 3, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, esta es la dimensión del espacio de polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Sí? Si no les pongo nada, pongo polinomios, ¿no? Polinomios, el conjunto de polinomios de R en R, polinomios. Entonces, bueno, un polinomio de cualquier grado. Entonces, una base para ese polinomio sería una constante x, x cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, y así sucesivamente. Esto no hay cuando termine, ¿sí? Entonces, la dimensión de este conjunto es infinito. ¿Sí? Bueno, igual le voy a pasar voy a revisarlo para que ustedes lo... Sí, podría dar una asesoría también y explicar esas cosas. De acuerdo, bueno, entonces nos quedamos ahí, voy lento, entonces continuamos la próxima clase, ¿de acuerdo? Sí, incluso también podría ser una asesoría para poder avanzar los temas que
bueno, que ahora bueno, no hemos tocado por el tema de que ha repasado otras cosas, ¿no? Para Ujú. nivelarnos, o sea, en cuanto al avance de temas. Claro, sí, podría ser. Ustedes me dicen, contigo, Paolo, puedo coordinar qué día y en la Sí, asesoría avanzar, ¿de acuerdo? usted Vale, me da las opciones, yo presento las opciones y mis compañeros cogen el horario. de acuerdo, ok, muy bien. Bueno, cuídense, buen fin de semana. No sé, el próximo martes tienen su práctica calificada. Este martes que viene, ¿de acuerdo? Muy bien. Este Bueno, cuídense. martes, ¿dirigido o calificada? Dirigida, perdón, dirigida. Ya, listo, profesor. Ok, cuídense. Suerte.